Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Un conocido y poderoso texto de la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, verso 18. Doy un momento para que lo encuentre, quien lo está buscando. Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Ahí el Señor revela un proyecto que estaba oculto y que no había compartido con nadie. Y el Señor en esa frase revela lo que ha venido a edificar en la tierra. Edificaré mi iglesia. Amén. Edificaré en tiempo futuro, porque no estaba edificada, pero los apóstoles, como amigos cercanos del Señor, reciben un adelanto. Reciben un adelanto del proyecto divino. Hasta entonces había pueblo de Dios, había congregación de Dios, que es sinónimo de iglesia, pero la iglesia de Jesucristo estaba por edificarse. Y mientras Él, que es el cimiento de esta iglesia, paseaba por la tierra, les adelanta y les hace un spoiler de una de las partes del final. Qué bien. Porque en esta historia no siempre hace falta ignorar el final para que haya emoción. Gloria a Dios. Normalmente, leyendo una novela, viendo una película, en cualquier tema, necesitas ignorar el final para que haya emoción. Claro. Porque si te lo cuentan, le quita toda la emoción y toda la ciencia a lo que estás viendo o leyendo. Aquí no hace falta, porque esto es tan emocionante Claro. Gloria. que aún sabiendo el final no le resta nada de emoción y dice el maestro: mirad, una cosa sí os voy a contar el final. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¡Qué bien! Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia del Señor. ¡Qué bien! ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Y entramos al tema. El Dios invisible siempre ha querido revelarse. El Dios invisible siempre ha querido mostrarse a los hombres. El Dios único siempre ha querido compartirse con sus criaturas. ¡Qué bien! Y desde antes de los siglos encontramos seres que ya disfrutaron este deseo y esta generosidad divina. Y los primeros de los que se tiene registro fueron los ángeles. Les encontramos antes del principio de la historia humana con Dios, que dice la Biblia que le alababan, que ya disfrutaban de Él, porque Dios siempre ha querido mostrarse a sus criaturas y compartir lo suyo con sus criaturas. Y de los ángeles podemos afirmar al menos tres cosas de las que Dios ha compartido con ellos. La Biblia dice que son santos. En Mateo 25, 31. Dice en el Salmo 103, 20 que son poderosos. Y asimismo nos enseña que son sabios. Tiene un tal Gabriel por ahí. Es Gabriel, pero los canos siempre decimos Gabriel. Yo no me acostumbro a decir Gabriel. Aunque sé que si dice Gabriel, tengo que decir Gabriel. En el cielo tendremos que aprender a decirlo para nombrarle bien y que no se moleste. Pues ese tal Gabriel, cada vez que el Señor tiene que mandar un recado a la tierra de algo importante que Él va a hacer, tira de él: Gabriel,
Tira y cuéntaselo. Y está Daniel orando 21 días, el profeta, buscando saber, humillándose para entender en la presencia de Dios sus planes. Y Dios lo ve. Gabriel, vete y habla con él. Y cuando van a hacer Juan el Bautista, el precursor, el que va a preparar el camino, Gabriel, vete con su padre y díselo. Y cuando escoge a la doncella a la que va a utilizar para que el verbo se haga carne, dice, Gabriel, díselo. De modo que de los ángeles podemos ver que son santos, que son poderosos, que son sabios y que tienen un privilegio de acceso al conocimiento de Dios y a los planes de Dios. Después de ese grupo podemos clasificar otro grupo en la palabra llamado Israel. Israel, con el que también Dios se mostró y se compartió. Y vemos su origen en un pacto de amistad entre Dios y Abraham. Y Dios se reveló a Israel, ¿sí o no? Amén. Y Dios se compartió con Israel, ¿sí o no? Amén. Y en la generosidad de Dios con Israel vemos un pacto de bendición, de multiplicación y de protección. Asimismo vemos la ley y los principios de Dios como nación, la única nación que como tal ha sido constituida por Dios. Y en la generosidad de Dios en compartirse con su pueblo Israel podemos ver las historias de los patriarcas con Dios. Abraham, el amigo de Dios, Moisés, el que habló con él cara a cara, Samuel, el que desde Dan hasta Berseba nadie tenía nada que decir de él, David, el punto débil de Dios. ¿Por qué digo punto débil de Dios? Porque fue el primero de la historia que le dijo te amo. Nadie se dirigió a Jehová, el Dios 3 veces santo, con tal atrevimiento. El te amo era para los de la tierra, mujer, hijos, hermanos, familia. A Dios se ponía la frente en el pavimento y se le adoraba. Se decía Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y aquí está este David, que empieza a gatear por el trono, se le sube Dios a la rodilla y junto a su majestad, su santidad y su realeza aprende a ver su amor y su confianza, y es el primero que se atreve a entrar en esa dimensión de relación con Dios y le dice, pues ¿sabes qué? Te amo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Israel es testigo de que Dios se comparte con los suyos. Tenemos a Abraham, su amigo, a Moisés, el que habla con el cara a cara, a David, el que le dice te amo, el dulce cantor de Israel, Samuel, el hombre de testimonio intachable. Pero hay un grado en el que Dios se quería revelar y se quería compartir, y todo esto para llegar hasta aquí, que no lo pudo hacer con los ángeles, que no lo pudo hacer con Israel. La generosidad de Dios excedía y rebasaba la experiencia de los ángeles, la experiencia de Israel. Y Dios tiene algo más guardado en su corazón que quiere llevar más lejos, mostrarse más profundamente, compartirse más generosamente, transformar más milagrosamente y revelar un área de sí todavía no revelada. Y para ello, de los ángeles e Israel pasamos al proyecto maestro de Dios en la eternidad. Dice el Señor, edificaré mi iglesia. Llegado el tiempo, hermanos, Jesús vino a establecer una nueva institución, mucho más que una reunión de judíos, mucho más que una reunión de gentiles prosélitos convertidos, mucho más que simpatizantes, mucho más poderosa que cualquier ejército, que cualquier nación, que cualquier institución en la tierra. Es nada más y nada menos que una embajada del cielo aquí en la tierra. Y entonces entramos aquí al tema, en la pluma de Pablo el apóstol, escribiendo a los Efesios, y empieza a hablar algo acerca de lo que es la iglesia de Dios, de la importancia y de la realeza de esta gloriosa institución que Dios ha establecido. Y vemos que la llama en el capítulo 1, que es el cuerpo de Cristo. Vemos que en el capítulo 2 dice que es edificio de Dios.
En el capítulo 4 vemos que la vuelve a llamar el cuerpo de Cristo. En la misma carta a los Efesios la llama la familia de Dios. En el capítulo 6 la llama el ejército de Dios. Y en el capítulo 3, que desde aquí quiero arrancar, le da un título muy especial y es el misterio de Dios. Vamos a empezar considerando esto. Según Pablo en Efesios, la iglesia es un cuerpo, un edificio, un ejército, una familia y un misterio. ¿Por qué un misterio? Dice en el 3 que por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Pablo enseña, primero, que Dios preparó un misterio desde los siglos escondido. 2, que ese misterio le había sido revelado y encargado de compartir a él. 3, el misterio consistía en que gentiles y judíos se unían en un solo cuerpo, llamado la iglesia. 4, que ese misterio se manifestaba para manifestar la sabiduría de Dios a su creación. Y 5, que ahí, en ese misterio revelado, es decir, en la iglesia, se cumplía el plan eterno de Dios. ¡Qué bien! Dios condensó su plan eterno en un misterio. Y este misterio tiene al menos 3 componentes. Uno es la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre. Otro es el arrebatamiento. He aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. ¿Y cuál es el misterio que es el hilo conductor que une uno con otro? Dios haciéndose semejante a los hombres, con los hombres haciéndose semejantes a Él en el arrebatamiento. El hilo conductor es el misterio intermedio, que es el misterio de la iglesia. El misterio que no fue revelado a los patriarcas ni a los profetas. Un misterio escondido, es algo que Dios tenía en el joyero de su corazón, pero que a su tiempo manifestó. Con eso, ¿a dónde quiero llegar? Quisiera sentar con mucho respeto a la Biblia y a la doctrina una base. Y es que la iglesia no es la sustituta de un Israel fallido. Claro, amén. La iglesia no es la suplente de Israel. Amén. No es que Israel era el titular y como el titular se lesionó, hubo que tirar del banquillo y sacar a la iglesia. No, el plan es otro. Según la Biblia, desde los siglos atrás Dios le tenía muy claro lo que iba a hacer. Bien. Y para llevar a cabo ese plan eterno que hizo, empezar con Israel. Qué bien. Es decir, Israel fue el comienzo del desarrollo del plan divino, pero no el origen. Qué bien. Una cosa es el comienzo visible que encontramos en la historia y otra cosa es el origen que hay en la eternidad en el corazón de Dios. Históricamente Dios empieza con Israel, pero desde que Dios empieza con Israel, Dios ya tiene la iglesia en el corazón. Igual que cuando el arquitecto empieza con los fundamentos, ya tiene en la mente las paredes, los ladrillos, los pisos y todo lo que va a hacer. Entonces, ¿qué era Israel? Sencillamente, lo que hizo con Abraham e Israel fue sacar del río del mundo un pequeño arroyo llamado Abraham, y de ese Abraham saca un riachuelo llamado Israel. ¿Para qué? Para usarlo como la cuna y el contexto humano en el que nacería el Mesías Salvador del mundo, para que a su vez el Mesías Salvador del mundo estableciese una iglesia.
y predicase salvación al mundo. Es decir, Ay. Israel es el riachuelo que Dios sacó del río del mundo para después desde ahí sacar al Mesías y purificar al río entero. Gloria a Dios. Gloria. De modo que la iglesia no es sustituta de Israel. La iglesia está en el plan original de Dios desde la eternidad. Desde antes de los siglos Dios pensó en la iglesia. Antes del monte Sinaí Dios pensó en la iglesia. Antes del monte Moriah Dios pensó en la iglesia. Antes que Moisés bajase con las tablas Dios pensó en la iglesia. Antes que hubiera día y que hubiera noche Dios ya pensó en su iglesia. Antes de crear el mundo, de establecer las leyes naturales, Dios ya pensó en la iglesia. Antes de colgar las estrellas sobre la nada y hacerlas alumbrar, Dios ya pensó en la iglesia. Por eso la iglesia es el misterio de Dios. Dios fue gradualmente revelando su plan y hubo un momento que se metió la mano al pecho y dijo: si lo que habéis visto os ha sorprendido, esperar a que saque el plan maestro. Y entonces metiendo la mano al pecho, aleluya, sacó el proyecto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, atención, no simplemente es un grupo de gente que cree en Dios. La iglesia recibe un título único que no reciben ángeles, que no recibieron los judíos, que no recibieron los patriarcas, y es: la iglesia es cuerpo de Cristo. De modo que la iglesia, en primer lugar, es un misterio revelado y manifestado. En segundo lugar, la iglesia es un cuerpo. Amén. Este título no lo recibió nadie antes que la iglesia. Y todos los patriarcas que hemos dicho que tuvieron sus historias con Dios, ninguno les llegaba a la imaginación para llegar a decir: yo voy a ser uno con Él. Ninguno pudo llegar a decir uno con Él, cuerpo de Cristo. Él la cabeza, yo el cuerpo. Porque esto es un grado de unidad, de privilegio. Gloria a Dios. Es una excelencia de plan que no podía salir de la mente de ningún hombre. Amén. Esto solamente podía salir de la mente. Y llegamos al núcleo del tema. La iglesia es uno con Cristo. Muy bien. Es cuerpo de Cristo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ser cuerpo de Cristo? Estamos hablando de unidad permanente e indivisible. La iglesia no está unida a Cristo como un reloj está unido a la muñeca, o como un imán se une a una nevera. Tiras del imán, lo quitas, desabrochas al reloj, lo quitas, y son cosas diferentes. Aunque estén unidos, una cosa es la mano, otra cosa es el reloj. La iglesia no está unida a Cristo por acoplamiento. Qué bien. La iglesia está injertada en el buen olivo. De modo que es su cuerpo, unida como el cuerpo a su cabeza. Esto es participación de quién es Él. Participación de su naturaleza. Sed santos porque yo soy santo. Es una participación de su vida. Unión vital. ¿Y eso qué implica? Esa unidad implica que lo que le sucede a la iglesia afecta a Cristo de forma directa. Porque la iglesia no está simplemente cerca de Él, no, es parte de Él. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Esto es un misterio que solamente Dios podía pensar en Él y solo el Espíritu Santo lo puede hacer entender. Claro. Por eso cuando se aparece a Saulo no le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? Claro. Dice: ¿por qué me persigues? ¿Cómo que por qué te persigo? ¿A ti? ¿De cuándo? Sí. Claro. Que lo haces con mi iglesia. Lo estás haciendo conmigo porque somos uno. Yo no puedo decir que a ti te quiero, que tú me caes muy bien, que eres una bendición, pero a tu cuerpo lo golpeo, empiezo a darle golpes con una cachava,
¿Pero qué estás haciendo? No, que a ti te quiero mucho, para tu cuerpo lo golpeo. No, porque lo que hago a tu cuerpo te lo estoy haciendo a ti. Eres uno, eres indivisible. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios y perjudicar a su iglesia? Y quitar la paz en su iglesia. Y traer disensión en su iglesia. Y hacer la guerra en su iglesia. Dios dice, no, Pablo, me estás haciendo mal a mí. ¿Por qué me persigues? Y luego le dice, una cosa es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo, perjudicar a la iglesia es un daño para ti. Solo los necios se rebelan contra mí, golpean contra el aguijón. Ya saben que el aguijón era ese trozo metálico sobresaliente en el carro, que era el que quitaba la costumbre a los caballos de dar coces. Si daban coces estando el carro, ahí estaba detrás del aguijón un piezo de hierro sobresaliente que hacía heridas al caballo. Y si volvía a dar otra coz, otra herida, volvía a dar otra coz, otra herida, hasta que el caballo se daba cuenta que dar coces era hacerse daño. Y le dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo, hasta que no te domes, hasta que no pares de hacer lo que estás haciendo, no vas a parar de recibir daños. Si te rebelas contra mi plan, si haces daño a mi iglesia, te estás dañando tú solo, te estás perjudicando tú solo, te estás haciendo daño a ti solo. Porque la iglesia es uno con Cristo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Claro que sí. Juan 17:21, atención a la oración del Maestro. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Medítalo, por favor. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Gloria a ti, Señor. Como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Qué bien. Antes de tener una creación, Dios, me atrevo a decir, que compartió su amor consigo mismo. En el seno trinitario encontramos que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre. Porque es uno en esencia, pero también es un Dios trino. Claro. Amén. 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 Lo que Pablo, lo que aquí el Maestro nos enseña con esta oración es que Dios, si fuese un corro de 3 dados de la mano, abre ese corro para que la iglesia entre y participe de ese amor del Dios Trino, Gloria a ti, Señor. para que ese amor se derrame sobre la iglesia. Dios solo es Él. Amén. Nadie participa de su divinidad. Claro. Dios solo hay uno. Pero Dios abre el corro y le deja a la iglesia entrar para disfrutar ese amor que Dios tiene en su esencia y que un día solo compartieron el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo con el Padre, para que ahora la iglesia entre Gloria a en Dios. esta dinámica de amor, siendo uno con Él, unidos a Cristo. Despégate de la tierra. Despégate de lo sucio, de lo tenebroso, Bendito sea Jesús. y únete a Dios. Pégate a Él. Disfruta de esa unidad que Dios te ha concedido tener en Cristo. Ser uno con Jesús. Ser uno con Jesús implica que lo que ocurre en la iglesia Jesús lo recibe como suyo de forma directa. Porque no somos simplemente importantes para Él. Dios me llevó a notar esto. No solo somos importantes para Él, es que somos parte de Él. ¿Qué implica ser uno con Cristo?
implica unión indivisible. 2, implica unión entre la iglesia. Porque no se puede ser uno con Cristo y estar divididos entre nosotros. Claro. Amén. Por eso dice que sean uno en nosotros. Cuando Jesús ora para que seamos uno con Él, eso implica ya ser uno como iglesia. Sí. Y aunque el diablo nos quiera hacer creer que no es posible, la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva dice: todos los que habían creído eran de un corazón y de un alma. ¡Qué bien! Hermanos, me niego a normalizar las guerras en el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque son una enfermedad. Claro. Y el hecho de que una enfermedad lleve muchos años en un cuerpo no implica que deje de ser una enfermedad, ni que sea normal, ni mucho menos que sea buena. Llevará tiempo, sí, pero es una enfermedad. Dios quiere una iglesia unida. Yo sé que lo saben, yo sé que no descubro nada nuevo, pero déjame que se lo recuerda. Dividir a la iglesia es trabajar para Satanás. Antes de decir, piensa si lo que haces o dices trae unidad o la quita. La iglesia debe estar unida. Amén. Efesios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, es decir, disponibles en guardar la unidad. Tiene que haber disponibilidad y tiene que haber una actitud de promover activamente la unidad. Es decir, no sale sola, hay que buscarla. ¿Por qué? Porque manifiesta son las obras de la carne. Y esas salen solas. Y entre ellas, iras, contiendas, disensiones. ¿Cuáles son las disensiones? Pienso distinto. ¿Cuáles son las contiendas? Las contiendas tienen que ver con un aspecto legal. Cuando siento que tengo el derecho justo de algo. Son distintas formas de hacer la guerra. Se pueden hacer por pensar diferente o por pensar que tengo un derecho. Así es. Y como las obras de la carne salen solas, ¿qué hay que hacer? Hay que estar solícitos en guardar la unidad. La unidad se busca. No es accidental, se busca y se promueve. Por eso tiene que haber un aprendizaje en nosotros y tenemos que aprender a construir la unidad de la iglesia. La unidad se busca, se promueve. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Dejan que siga por aquí? Amén. Con confianza y respeto. En este tema. Una iglesia unida no es una iglesia que no tiene diferencias. Las diferencias estarán. La Biblia nos enseña que Pablo no quería llevar a Marcos. Bernabé sí que era su sobrino. Pues que venga el niño, no seas tan jundunal, Pablo, no exijas tanto, que no viene, ya nos dejó, que no. Tiene que aprender a valorarlo. Si se va, lo metemos, se va, lo metemos, se va, lo metemos, se lo toma como un juego y cuando quiere, viene y cuando quiere se va. Y el otro, bueno, Pablo, a ver, despacio, despacio, que tú viniste después, te recuerdo que yo soy el que te traje a la iglesia, te enseñaba algunas de las cosas que sabes, te he dado el lugar que tienes. Y si yo quiero darle una oportunidad de gracia y misericordia, porque al fin y al cabo tú y yo predicamos gracia y misericordia, no tienes que estorbar esta misericordia y esta oportunidad que le doy a un joven que tropezó como tú puedes tropezar.
¿A quién le da la razón? Estoy seguro que oía a Saúl y decía que no venga, oía a Saúl que decía que venga. Porque cada uno enfatizaba una parte de las verdades del Evangelio. Hasta el punto, dice, hubo tal desacuerdo que uno fue por aquí y el otro fue por ahí. Es decir, hubo diferencias. En la iglesia primitiva hubo diferencias. Lo que no hubo fue rivalidad. Porque les encontramos que fueron uno por cada lado en el viaje misionero. Pero no les encontramos criticándose, lanzándose dardos, ¡Gloria a Dios! poniéndose verdes. No les encontramos a uno deseando el fracaso del otro por no viajar con él, ni a otro deseando el fracaso del otro. Simplemente que uno hizo un viaje y otro hizo otro. Una diferencia pacífica. Amén. Gloria a Dios. Basada en el amor, en el respeto, en la consideración. Y dispuestos a reflexionar y a dar el brazo a torcer hasta el punto que Pablo escribe, y el que no quería darle la oportunidad, al final escribe a Timoteo y dice, trae contigo también a Marcos, que me es útil para el ministerio. Y lo que encontramos es que diferencias había, pero las diferencias no se convertían en las dueñas y señores de la congregación sin dejarles fluir, sin dejarles amarles, respetarse y recibirse. No, señores. Diferencias es normal que haya. ¿Por qué? Sencillamente porque en la iglesia somos seres pensantes. Y en el libre ejercicio del intelecto que Dios nos ha dado como seres pensantes que Dios nos ha creado, uno dice dos, otro dice tres, uno dice blanco, otro dice negro, uno ve esto, otro ve aquello, pero al final lo importante no es ser todos iguales, sino aprender a estar unidos en medio de la diversidad. Eso es unidad. Eso es unidad. No es ser todos una copia uno del otro, hablar todos igual, todos los mismos detalles, toda la misma forma, todo vestir igual, todos actuar igual. Eso son las sectas. Las sectas matan la individualidad de la persona y crean roboces que son todos sacados de serie, que has visto uno y has visto a todos. No, la iglesia es diferente. A cada uno Dios le ha dado un carácter, una personalidad, un llamado, una forma de ser, incluso unos puntos de vista. Pero cuando nos reunimos como iglesia, no prevalecen mis gustos, no prevalecen los tuyos, no prevalece tu manera de ver las cosas. Prevalece la palabra de Dios y es la que nos mantiene unidos en medio de la diversidad. Al igual que el Señor metió en el mismo grupo de apóstoles a un publicano y a un celote, al traicionero que enriquecía a los romanos estafando a los judíos, y al judío de pura sangre que quería matar a todo el que hiciera daño al pueblo judío. Pero no les vemos matándose porque Jesús estaba en el medio y cogía al publicano, lo ponía en su sitio, y cogía al celote, lo ponía en su sitio, porque eran diferentes, pero había uno más grande que ellos que les mantenía unidos, que se llama Jesucristo. Oigan, que Jehová reprenda toda división y que venga la unidad del Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo es el gobierno de Dios lo que mantiene una iglesia unida. Para que haya unidad, ¿qué tiene que haber? El primero, gobierno de Dios. Porque donde Él gobierna, ningún otro prevalece y saca la cabeza. Es Dios el que nos mantiene a todos unidos. Su palabra, sus principios. Y cuando llega su palabra y sus principios, no son negociables. La palabra de Dios y los principios de Dios no son negociables. Lo que la Biblia enseña, lo enseña. Lo que la Biblia prohíbe, lo prohíbe. Lo que aprueba, lo aprueba. Amén. ¿Y eso no va a gustos? ¿Eso no es negociable? ¿Y qué ocurre? Que el anclarnos y fundamentarnos en la palabra nos mantiene unidos en lo esencial. Claro, amén. Aunque seamos distintos en lo secundario. Qué bien. Lo esencial nos une. Unidad por el gobierno de Dios. Y número 2,
por el fruto del Espíritu. A medida que Dios va tratando con nosotros, vamos aprendiendo a construir una iglesia unida, a sacrificar mis deseos para que el plan de Dios prospere en su iglesia. Qué bonito. Lo resumo así de esta manera, con mucho cariño. Si lo que buscamos, usted y yo, me pongo a mí también, si lo que buscamos en la iglesia es la proyección de mis planes, de mis proyectos, de mi familia, de mis deseos, de es que yo, es que mi hijo, es que mi hermano, es que mi sobrino, es que yo, si implantamos eso, rompemos la unidad de la iglesia y la alejamos del propósito de Dios. Lo convertimos en un peligro para la iglesia. El que va en su propio nombre buscando sus propios planes se convierte en un enemigo de la paz de la iglesia, en un estorbo para la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la luz y el trato de Dios para no buscar mi propio plan, sino llevar mi plan a la cruz y decir: Señor, en la iglesia quiero ser parte de tu plan. ¡Gloria a Dios! Y hoy en día pasa muchas cosas porque hay mucha gente que no ha entendido esto. Que tienen que ser sus planes y deseos a toda costa. Pero cuando entendamos que esto no se trata de usted ni de mí, que no, que el pastor bueno no es el que te da lugar a ti. Que como me ha dado lugar a mí, es una bendición. Ya está. Aunque traiga una estatua de Buda y la ponga aquí en el culto, como me ha dado lugar a mí, como a mí me fue bien, una bendición. Lleva a otros, sana a los enfermos, resucita a muertos, las almas se salvan, la gloria de Dios, pero no me ha dado lugar a mí. No, bien, hermano, pero ¿Verdad? Amén. por no haber entendido que esto no se trata de mí, que no. Como dice más Lucado, que cuando se habla del protagonista, el cañón del foco no va hacia ti. No. Ay, qué bien. Esto no gira alrededor de ti. Cuando se habla del protagonista, el cañón del foco tiene que ir al verdadero protagonista, que se llama Jesucristo. ¡Qué bueno! Tiene que distinguir Salomón entre una madre falsa y una verdadera. ¿Y cómo hace? No hay pruebas de ADN. Sencillamente voy a buscar reacción y voy a mirar qué busca cada una. Niño por la mitad. A ver cuál de las dos quiere un niño sin vida. Muy bien, ni para ti ni para mí. A medias. ¿Y para qué quieres medio niño? ¿Para qué quieres el cuerpo sin vida de medio niño? No tienes sentimientos de madre, ni corazón de madre, ni amas a ese niño. Llega la otra, no, pierdo yo. Fuera, quedo como la angustia yo. Pierdo el juicio yo. Gloria a Dios. Dáselo a ella, pero que el niño salga vivo. La que entendió que la vida del niño estaba por encima de su victoria en el juicio, dijo: esta es verdadera. El que le da igual lo que tenga que romper y lo que tenga que partir, con tal de salir ganando, no ama la iglesia, no ama la obra de Dios, no ha entendido el evangelio. Pero luego están los que no van por una causa personal, los que han llevado a la cruz su causa personal y dicen: Señor, aquí lo que importa es que tu iglesia camine, es que tu gloria se derrame, es que tu obra sea bendecida. Llevo 40 minutos y el tren sale como en 1 hora. Pero bueno, me dais 5 minutos más. De verdad, me aguantan 5 minutos más. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Primero, el sacrificio de los deseos y metas personales a los pies del plan maestro de Dios. Y número 2, el control de la lengua para que haya unidad en la iglesia. Vamos a detenernos 2 minutos aquí. En palabras del sabio Salomón, ¿qué tal les parece que consultemos a Salomón? Identificado por Dios como el más sabio de la historia. Le preguntamos a Salomón y Salomón dice: sin leña se apaga el fuego,
Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! La palabra hablando por sí sola. Amén. Claro que sí. Está diciendo Salomón, leña, fuego, chismoso, contienda, que el chismoso es el combustible de la contienda. Hay a veces que solo se necesita que una boca se cierre para que la cadena de disensión pare. Padre, ayúdanos. Pero claro, la tendencia de hablar y de decir, cuando hablo pensando en lo que yo quiero decir, en lo que me apetece decir, en vez de lo que conviene decir. El chismoso. ¿Quién es el chismoso? El chismoso es un transportista al que nadie ha contratado, que se dedica a transportar palabras y hechos para llevarlas a lugares donde no se los han pedido. Es un transportista que nadie ha contratado, que se dedica a transportar palabras que ha escuchado y que nadie le ha pedido. A decir, oye, ¿has escuchado? ¿Has visto lo que ha dicho esto? Lo que ha dicho el otro. Cuando el chismoso queda descubierto o confrontado, su primera defensa es que es mentira. Ay, padre. Que es verdad. La defensa del chismoso. Como si la verdad y la mentira fuesen la única norma que dictamina lo apropiado y lo inapropiado. Lo que el chismoso tiene que entender es que hay verdades que no le toca decir. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser verdadero no es hablar todo lo que oigo, todo lo que sé, que en muchos casos es mentira. Pero pongamos en el mejor de los casos que es verdad. Pongamos en el mejor de los casos que es verdad. Y resulta que este hermano te conozco muy bien porque mira, no te conozco, no tengo el placer de conocerte y por eso me tomo la libertad de ponerte. Bueno, no, mira, no me pongo me enseñaron hace tiempo que para los malos ejemplos hay que ponerse. Ahora resulta que yo no aguanto al David, no le tengo envidia porque toca también el piano. Resulta que digo que ha tocado mal, que no sé qué, que no, aquí, que para allá. La pregunta es, ¿esa verdad qué necesidad tengo de ser transportista de esa verdad? Y llegar y decirle, escucha, ¿has visto que han dicho que no? Que han hablado de ti. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene una persona de escuchar algo que le va a dañar? ¿Qué han dicho de él? Y que sea por tu boca, que sea por mi boca. Porque hay quien para defenderte, para dar a ver que te defiende, te pone en contra de otros. Porque te dice que te han criticado, te dice que te han dicho, te revuelve las tripas contra otra persona y te dice, pero yo le dije. Entonces yo he sido el héroe de la película, el bueno. Han dicho esto, pero yo le dije. Ya me he puesto yo como el bueno y he conseguido poner a mal a una persona contra otra. En vez de ocultar ese fuego y apagarlo a tiempo. Mientras esa persona cambia de actitud y Dios la trata, a lo mejor que ese comentario no llegue hasta allí, que es lo que va a hacer saltar las chispas. Porque cuando salta un comentario malo, en vez de llevarlo de cadena en cadena, siendo un transportista no contratado, ¿por qué no lo frenamos en su lugar? Que se retenga lo antes posible para que no se convierta en un incendio. Dice la Biblia que hay cosas que Jehová aborrece. Vuelve a decir Salomón y dice: las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para hacer el mal, escucha, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Para mostrar mi apoyo al pastor, yo no tengo que decirle que otros le criticaron y mandarle una semilla de veneno
mal corazón. Basta con que yo vaya y le diga que tiene todo mi apoyo, que me hace bien, aquí estoy para lo que necesites. ¡No propagues! ¡No propagues! Ahí está Noé. Ha bebido de la vid, se ha emborrachado del éxito mal asimilado. Y ya conocen el pasaje. Noé acaba en una imagen de vergüenza y de descrédito terrible. Y de tantos hijos que son, hay uno de ellos que va, mirad este gitano, mirad la que está mandando. Cuando Noé se ha serenado y le cuentan lo que ha pasado, nada, que habías quedado en esta condición por la borrachera. Y ha habido uno de tus hijos que ha ido a llamar a los otros para que te vieran todo, para que todos supieran esa noticia. Y dice, maldito sea Cainán. Y lo maldice. Y dice, siervo de siervos serás. Por dedicarse a propagar. En vez de a frenar y cubrir. Pero hubo otro que se puso de espaldas y cogió la ropa y dijo, espérate, en vez de irte y decir, mira este, mira aquel, cubre. El amor cubre multitud de faltas. ¡Amén! La unidad viene cuando aprendemos a hacer un uso sabio de nuestra boca. Y a no dedicarme a propagar con mi lengua cosas que promuevan la desunión. Es hora de tomar un compromiso y decir, Señor, con mi boca y mis palabras voy a edificar, voy a unir, voy a traer paz. Como manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Que Dios nos llene de prudencia y sabiduría. Que nos enseñe a domar nuestra lengua y a traer unidad en el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un proyecto eterno de Dios que debe estar unida entre sí, debe estar unido a Cristo. Y con esto termino. Estar unido a Cristo y ser uno con Cristo implica mostrar a Cristo al mundo. Creo que no podría finalizar con una responsabilidad mayor y un privilegio mayor que este. Estar unido con Cristo implica que el que no le conoce le pueda conocer a través de ti, que el que no le pueda ver a través de ti. La iglesia tiene que mostrar a Jesús. Déjenme que se lo diga con cariño y no te enfades conmigo. La iglesia no es para entronar a nadie, para envanecer a nadie. No, para levantar el fenómeno fan del mundo y traerlo a la iglesia. No, en la iglesia tiene que brillar Jesús, tiene que estar la presencia de Dios, tiene que manifestarse la majestad de Dios, tiene que desaparecer ese deseo enfermizo de brillar que va tan ligado a la naturaleza humana. Hay que llevarlo a la cruz, hay que machacarlo, hay que decir como el Bautista, es necesario que todos menguemos, pero que crezca Él, que se le vea a Él, que brille Él. Una iglesia en la que brilla Jesús es una iglesia en la que llega el oprimido y recibe libertad, porque ve al libertador. Llega el amargado y recibe sanidad, porque ve al sanador. Una iglesia en la que Jesús se revela es una iglesia que donde pisa trae vida, trae cambio, trae transformación, porque no estamos en esta tierra para defender una familia, para defender una denominación, para defender una religión. Estamos en la tierra para mostrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo. Este es el privilegio de ser iglesia. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo fuerte y hasta pronto, si Dios quiere.